Hoy estaremos hablando acerca de la economía del bien común, un proyecto económico abierto a las empresas y promovido también por varias personas, entre ellas el economista Christian Felber, quien pretende implantar y desarrollar una verdadera economía sostenible y una alternativa a los mercados financieros, al modelo económico actual que ha generado sin duda inmensa desigualdad, pero al que tampoco le resulta pues como respuesta el socialismo. Así que bueno, la bienvenida en esta noche a nuestros invitados, a la senadora Paola Holguín, quien nos acompaña en esta noche para explicarnos cómo este tipo de iniciativas pueden tener cabida en nuestro país y se convierten en una necesidad, y por supuesto a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo, analista también, que nos acompañarán en esta entrevista. Muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Caterina, y a usted, a la senadora Paola Holguín, bienvenida. Buenas noches a todos los televidentes, a Caterina, al doctor Juan Fernando, y muchas gracias por permitirnos estar acá. A usted, senadora. Senadora, así estamos de mal como seres humanos, que hay que modificar, hacer un viraje en la economía para ver más al ser humano que al número. Sí, hay un tema bien importante, y es cuando uno analiza cómo nace el capitalismo nace como una teoría donde además del tema económico había un tema ético de fondo. Antes de que se escribiera La riqueza de las naciones, el mismo autor habló sobre un tema que tenía que ver con la ética, con la moral, con los valores, pero ese pedazo se fue perdiendo a lo largo del desarrollo capitalista. Hoy yo creo que hay dos tendencias que se unen, que tratan más o menos de tener el mismo propósito, que son el capitalismo del bien común y el capitalismo consciente. Y yo creo que eso es importante, es volver al origen de cuál era la misión de este modelo económico. Caterina. Pues preguntémosle entonces a la senadora para que nos deje mayor claridad sobre cómo entender ese capitalismo, porque siempre hemos pensado en un capitalismo como la acumulación máxima de riqueza, el capitalismo salvaje, que lo hemos escuchado, donde el fin es la máxima utilidad, la acumulación efectivamente de ganancias. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora con este capitalismo consciente o capitalismo del bien común? Que en el siglo XXI nosotros empezamos a plantear que no es cierto que la máxima de las empresas y el capitalismo sea únicamente la generación de riqueza para los inversionistas, sino que empezamos a ver que hay un propósito superior a esa generación de ganancias para los inversionistas, y es que finalmente las empresas y el sistema capitalista termina influyendo en todo y se empieza a trabajar una visión del capitalismo distinto. Primero, donde hay un propósito superior que va más allá de la sola riqueza para el inversionista. Dos, se empieza a hablar de un liderazgo consciente, que es un liderazgo que entiende que dentro de las empresas y el sistema empiezan a entrar en juego muchas partes, porque está el inversionista, pero también está el cliente, está el proveedor, está el medio ambiente, está la sociedad. Todos terminan vinculados, y ya el gran cambio es: no vamos a una apuesta de suma cero, que lo que uno gana otro lo pierde, sino que trabajamos en un gana-gana. Tiene que ganar el inversionista, pero también tiene que ganar el cliente, el proveedor, la sociedad, el medio ambiente. Esta nueva tesis de capitalismo, que al final es retomar un poco la tesis con la que nació, tiene una cosa muy bonita, y es que pide un cambio de cultura, y lo que pide es que ganen todos los que están involucrados en el sistema. Friedman empezó a decir: no, es que finalmente esto se mueve por un tema, y es el egoísmo, aquí lo que hay que buscar es maximizar ganancias, y eso no es cierto. Nosotros empezamos a ver en las mediciones que las empresas que trabajan bajo el sistema de capitalismo consciente logran mucha más riqueza y mucha más ganancia, y además todos ganan. Esta tesis, en el caso del capitalismo consciente, la maneja un hindú y un norteamericano, y nace con una historia bien bonita, y es que en los años 80 el norteamericano, que es John McCain, había montado una empresa de venta de alimentos, y se vino una inundación y lo perdió todo. Pero había generado tal conciencia entre los trabajadores y los proveedores y la comunidad, que en ese momento de crisis todos le apostaron para que no desapareciera la empresa. Entonces al otro día llegaron los trabajadores y dijo: bueno, nos inundamos, se perdió la mercancía, ¿qué vamos a hacer? ¿Llorar? No,
vamos a remangar y vamos a continuar trabajando. Los proveedores llegaron y dijeron, esta empresa es muy importante para la comunidad, vamos a dar plazos de pago, vamos a salir adelante. Y la comunidad empezó a ir masivamente a la tienda a comprar. Y ahí lo que quedó en evidencia es que en el fondo hay una interdependencia en todos los actores que tienen que ver con las empresas y con el sistema. Cuando uno genera un liderazgo diferente, cuando uno genera una cultura de valores diferentes en las empresas, uno genera un capitalismo que es del bien común, un capitalismo donde todos terminamos ganando. Aquí lo que observamos, Juan, senador y televidentes, es un cambio en la escala de valores que generalmente nos ha conducido en la búsqueda del bienestar económico. Aquí estamos hablando, uno, de confianza, estamos hablando de honestidad, estamos hablando de responsabilidad, de cooperación, de solidaridad, de generosidad, incluso hasta de compasión, entre otros, que son conceptos que anteriormente pues nos eran, digamos, ajenos al criterio económico para ayudar a crecer a una empresa o para ayudar en un desarrollo empresarial, porque siempre como que los números iban distanciados de la humanidad. Pero es que esos valores es la recuperación de los valores, verdaderamente, porque como lo decía la senadora, el capitalismo inicia con esas formas de adecuarse al ser humano y no a los números y a las cifras. ¿Qué es lo que hay que volver a recuperar? Porque verdaderamente, como usted lo ha dicho, hemos estado perdidos en la capacidad de entender al ser humano en el juego económico. ¿Qué es lo que hay que recuperar? Yo creo que es volver a lo fundamental, y es, los negocios son buenos porque crean valores. Los negocios son éticos porque se basan en un intercambio que es un intercambio voluntario. Los negocios son nobles porque finalmente lo que logra es elevar la existencia de la humanidad, cuando los negocios se hacen bien hechos, cuando se hacen con ética, cuando se hacen con transparencia, cuando se genera justamente lo que señalaba la doctora Catherine, que es confianza, compasión, colaboración, creación de valor para todas las personas involucradas. Y además los negocios y el capitalismo tiene que ser heroico, porque al final esto de lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de generar prosperidad para todos. Ese es el fin, ese es el fin. Y eso es lo que hace que el sistema sea legítimo, eso es lo que hace que el sistema crezca, eso es lo que le da legitimidad a las empresas, a la inversión privada. Y ahí también se empieza a hablar de un tema bien importante, y es que algo que empieza a desvirtuar el tema del capitalismo es cuando el capitalismo empieza a perder la posibilidad de ser una competencia en igualdad de condiciones y en libertad para volverse una competencia clientelista. Y es cuando crece y crece tanto el Estado en reglamentación y en un montón de cosas que termina cooptando al empresario, y ahí se empieza a generar una relación clientelar que termina con la libre competencia. Y ahí también se empiezan a generar ruidos que alteran el sistema capitalista. O sea que estamos hablando de cómo este capitalismo del bien común nos lleva a una dignidad humana, a una justicia social, a un fortalecimiento de la democracia en el que todos ganamos en la medida en la que se hace un sistema que tenga mayor responsabilidad con la ecología, pero también búsqueda de la igualdad, donde los salarios que son inequitativos entre hombres y mujeres, donde la explotación laboral y otros términos pues definitivamente deben desaparecer, y donde además pueden existir incluso límites para el crecimiento. Vamos a hacer una pausa para unos comerciales y ya regresamos para seguir ampliando este tema tan interesante en esta noche, el capitalismo del bien común. En el actual modelo, la rentabilidad y el beneficio económico es el fin, cuando en realidad debería ser el medio para garantizar el bien común, el bienestar de toda la población. La economía debe ser una herramienta al servicio de la sociedad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias. El tema de hoy, el capitalismo del bien común, y vamos a hablar acerca de un concepto que está relacionado con la equidad y cómo ese concepto también se ha trasladado en muchos episodios o escenarios al sector privado. Acuérdese, Caterina, que es que el liberalismo que se imprime en Inglaterra tenía unos inicios desde el individualismo, ¿sí? El desarrollo de cada uno suéltese y vea a ver cómo hace para subsistir. Resuelve su problema. Y ese tema se trasladó también a los salarios.
Entonces, aquí hay un planteamiento que hace la economía sostenible, cómo resolver el tema de la inequidad en el tema salarial, senador. Sí, aquí hay un asunto bien importante. Nosotros en gran parte del siglo XX vimos el enfrentamiento de dos modelos, el modelo capitalista por un lado y el comunismo por otro. En el capitalista nosotros lo que hablamos es de la libertad de empresa y en el comunista lo que hablamos era de una dictadura y un control estatal de todo, incluyendo el tema económico. Hay una cosa que es indudable y que no podemos dejar de ver. Primero, el sistema capitalista fue el que logró mayor crecimiento. Y en los últimos 200 años nosotros pasamos de un 85% de la población en pobreza extrema a un 16% de la población mundial de pobreza extrema. Sigue siendo muy alta, pero es un descenso importante. De 1800 a hoy, el ingreso per cápita ha crecido más de un 1000%. ¿Cuál es el problema? Que hay países donde ha crecido muchísimo más y otros donde el crecimiento ha sido mucho más lento. Entonces se empieza a pensar cómo puede el capitalismo beneficiarlos a todos y cómo el tema de justicia no es a todos lo mismo, sino a cada uno según su ser y su hacer. Mire, cuando el Instituto para Estudios Políticos hizo un análisis de cuál era la diferencia salarial entre los CEO de las empresas y el salario promedio de los trabajadores. Y se dio cuenta que esto venía creciendo de una manera disparada la diferencia y luego empiezan a bajar. En 1980, la diferencia entre los CEO y el salario del trabajador promedio era 42-1. En 1990 era 107-1. En el 2000 era 525-1 y ya para el 2010 vuelve y baja a 325-1. Y es empezar a trabajar en el cierre de brechas. No solo en ese, sino también en el tema que señalaba Catherine, que es, por ejemplo, a las mujeres, entre mujeres y hombres, a igual trabajo, igual salario, que es otra de las luchas que hay hoy dentro del tema de dignidad. Y como les decía yo ahora, es que el gran problema fue que la gente cuando habló del capitalismo abandonó lo que era la esencia del capitalismo. Adam Smith es el padre del capitalismo moderno y él, antes de escribir La riqueza de las naciones, como yo les decía, ahora escribió un libro que sería muy bueno que la gente releyera. 17 años antes de La riqueza de las naciones, él escribió un libro que se llama La teoría del poder de los sentimientos morales. Y ahí se hablaba de esa ética que era la base del capitalismo, que después se olvidó. Yo creo que hoy estamos volviendo al origen. Hoy estamos volviendo a ese capitalismo ético, a ese capitalismo consciente, a ese capitalismo del bien común, a ese capitalismo que dice todos podemos ganar. La empresa tiene que tener responsabilidad no solo con el inversionista, no se trata solo de maximizar beneficios para ellos, se trata también del trabajador, se trata también del proveedor, se trata de la sociedad, se trata del medio ambiente. Y mire, para mí fue increíble ver lo que pasó en Medellín. En Medellín venía el tema, el paro, y de pronto un día vemos que los que salen a marchar antiparo son los trabajadores. Es un sindicato que está diciendo no queremos parar, queremos trabajar. Y eso parte también de este nuevo sindicalismo, que es un sindicalismo que no ve al empresario como el enemigo, sino que dice trabajemos juntos porque si le va bien a la empresa, le va bien al trabajador y le va bien al país. Y se trata un poco de eso, este nuevo concepto, esta nueva mirada frente al capitalismo. Para ir cerrando, porque el tiempo es muy corto, ¿cómo hacer para implementarlo? ¿Eso se hace desde una política estatal? ¿Eso se hace desde la iniciativa individual o nace solamente en el sector privado? ¿Cómo llevarlo a una realidad en un país como el nuestro? Bueno, este tema yo me vine a interesar por una casualidad. En junio del año pasado a mí me invitaron a Sobancaria en Cartagena, que es la reunión que hacen todos los banqueros del país. Y allá estaba invitado Rak Sodhya, que es uno de los autores de Capitalismo Consciente, un hindú que es uno de los padres de esta teoría. Cuando llego yo allá y digo, Dios mío, los banqueros están empezando a pensar en este nuevo capitalismo. Y me encuentro que, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio de Bogotá,
el nuevo director Nicolás Uribe empieza a decir este es el capitalismo que hay que promover, y en Medellín está pasando lo mismo con la Cámara de Comercio, con los empresarios. Yo creo que este es un movimiento imparable, creo que es un movimiento donde todos debemos asumir el compromiso, desde la academia, el sector privado, el sector público, los trabajadores y los empresarios, porque finalmente esto es lo que puede acabar con el desgaste que hay del tema del capitalismo, de la libertad de empresa y con todo este ataque que viene de ciertos sectores a este sistema. El tema económico verdaderamente es apasionante y aquí un punto, antes de terminar. ¿Tenemos en Colombia el colchón para darle caída suave al tema? Yo lo que creo es que tenemos que empezar a apostarle todos. Hoy hay organizaciones mundiales, hay una serie de ONGs que están por el mundo trabajando este tema. Yo estuve invitada en Puebla a hablar en una universidad sobre el capitalismo del bien común, y yo lo que siento es que tenemos que volver el lenguaje de todos los sectores. Y esto, créanme que es la salida para lograr un mayor y mejor crecimiento, un crecimiento sostenible de la economía y una nueva visión donde todos terminen ganando bajo la sombrilla del sistema capitalista que se ha probado que es el único que puede generar riqueza. Doctora Paola, le agradecemos mucho estar con nosotros esta noche en Tendencias. Mil y mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Y muchísimos éxitos, senadora, con ese mensaje que de verdad creemos también se convierte en la alternativa entre los únicos dos modelos que nos han presentado, y este es un punto medio que busca la dignidad humana con justicia social y responsabilidad también en cuanto al ambiental. A todos una feliz noche, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo Tendencias.